Un transistor de unión bipolar, BJT, se define como un dispositivo semiconductor formado por dos uniones PN y tres terminales. Estos dispositivos se construyen a partir de una capa de material semiconductor tipo P entre dos capas de material tipo N, o también se puede formar con una capa de material tipo N entre dos capas de material tipo P. De allí que se forman entonces dos uniones PN y se deriva el origen del nombre del transistor de unión bipolar. Este dispositivo comúnmente se le denomina BJT por sus siglas en inglés Bipolar Junction Transistor. Por lo tanto, en muchas fases de nuestro curso, para simplificar su denominación, lo llamaremos en su forma abreviada. A continuación, analizaremos una figura que ilustra la estructura interna de un BJT que tiene dos zonas tipo N y una zona tipo P. Este arreglo recibe el nombre de transistor NPN y en dicha figura se observa que ambas zonas N y la zona P tienen un terminal conectado. Cada una de estas zonas conforman los elementos del transistor llamados emisor, que se identifica con la letra E, base, identificado con la letra B, y colector, identificado con la letra C. Estos tres elementos forman dos uniones PN, la unión colector-base y la unión emisor-base. Las corrientes que fluyen por las uniones afectan una a la otra, y en este principio de interacción se basan entonces las funciones principales de un transistor BJT. Existen diversas funciones en las cuales tiene aplicación un BJT. Las funciones básicas de este dispositivo las podemos encontrar en sistemas de conmutación donde el BJT actúa fundamentalmente como un interruptor. La otra función principal del BJT es en sistemas de amplificación donde señales de bajo nivel son incrementadas en potencia. Estas aplicaciones las veremos en detalle en los módulos posteriores. En la imagen que se muestra ahora podemos observar la estructura interna de un transistor tipo NPN. Nótese que en la zona del emisor hay mayoritariamente cargas negativas, es decir, electrones, mientras que hay minoritariamente cargas positivas llamadas huecos. En la región de la base ahora las cargas mayoritarias son las positivas, es decir, tiene una estructura de carga contraria a la del emisor. Por otra parte, en el colector hay una presencia de cargas eléctricas muy similar al emisor, es decir, mayoritariamente hay presencia de electrones. Si ahora observamos esta otra imagen, notaremos que cuando hablamos de un transistor PNP, tendremos un dispositivo con cargas positivas mayoritariamente en el emisor y el colector, mientras que en la base las cargas mayoritarias serán las de tipo N. En otras palabras, un PNP es un dispositivo con una estructura opuesta al NPN. Es importante resaltar que tanto en el transistor NPN como en el PNP, físicamente la región de la base es más pequeña que las regiones del emisor y el colector. Veamos ahora cómo es la simbología utilizada para la representación de los BJT en diagramas electrónicos y cómo es su aspecto físico. En la figura se muestra el transistor NPN destacando las tres zonas, emisor, base y colector. En la parte inferior se muestra el símbolo utilizado en los diagramas de circuitos electrónicos. Nótese que la flecha sale del emisor, lo cual indica que este terminal es de tipo N, ya que se puede decir que desde la base hacia el emisor se forma un diodo PN. Por lo tanto, la base es de material P y el colector será de material N. De forma análoga se muestra ahora el transistor PNP reflejando las zonas P para el emisor, N para la base y P para el colector. El símbolo para diagramas electrónicos es idéntico al anterior, solo cambia la dirección de la flecha en el emisor, que en este caso apunta hacia adentro, ya que desde la base hacia el emisor tendremos ahora un diodo NP. Tomemos ahora como referencia un modelo basado en diodos para explicar la estructura del transistor NPN. En este esquema tenemos entonces un par de diodos contrapuestos. Esto es un modelo solo para objeto de la explicación. En la práctica no es factible reemplazar un BJT por un par de diodos. Nótese que para un NPN el colector y el emisor son análogos a los cátodos de los diodos, mientras que la unión de ambos ánodos representan la base. La unión PN base-colector forma lo que podremos llamar el diodo colector-base, que de acuerdo a las aplicaciones en las que se usa el BJT se le suele llamar diodo de salida. Por otra parte, la unión PN, que forma la base con el emisor, se le denomina diodo emisor-base,
que en varias aplicaciones del VJT se le conoce como diodo de entrada. El aspecto externo de los VJT depende de los parámetros característicos de funcionamiento que más adelante analizaremos. Por ahora veremos cómo es su apariencia física en función de algunos aspectos característicos y de la disposición de los terminales de conexión. El tipo de encapsulado que se muestra en la figura se conoce como TO3 por sus siglas en inglés Transistor Line Package Style 3. Este es un tipo de encapsulado que se utiliza para transistores de gran potencia. En este caso, los VJT de potencia deben ir acompañados de un disipador o un radiador de aluminio para disipar la potencia que se genera en él. En esta otra figura se observa la disposición para la identificación física de los terminales de emisor, base y colector. Nótese que el colector está relacionado con la cubierta metálica. El encapsulado TO220 se utiliza para transistores de menos potencia, por ejemplo, para reguladores de tensión en fuentes de alimentación, y dependiendo de la potencia de trabajo pueden o no requerir un disipador. Por otra parte, el encapsulado tipo TO126 se utiliza para transistores de potencia reducida a los que no resulta necesario colocarles disipador. El encapsulado TO92 es muy utilizado en transistores de pequeña señal, de allí su menor tamaño y tipo de material para la cubierta. El encapsulado TO18 se utiliza para transistores de pequeña señal y su cuerpo está formado por una carcasa metálica con un terminal saliente que indica el terminal del emisor. Ahora analizaremos lo que se conoce como la polarización de las uniones del VJT, que no es más que la forma de aplicar la energía eléctrica al dispositivo para su funcionamiento. En la figura se ilustra un transistor VJT tipo NPN. La fuente V/B aplicada entre la base y el emisor permite polarizar el diodo base emisor en forma directa. Por otra parte, la fuente V/CC permite polarizar en forma inversa el diodo base colector, pero refuerza también la polarización directa del diodo base emisor. El negativo en el emisor empuja los electrones hacia la base, mientras que el positivo en el colector atrae los electrones del colector. En estas condiciones, la mayor parte de los electrones presentes en el emisor se desplazan hacia el colector. Pero debido a la fuente V/B, una pequeña parte de electrones son atraídos de la base. En este sentido se forman tres corrientes eléctricas, I/C, I/E e I/B. Como I/B es muy pequeña, entonces I/C es prácticamente igual a la cantidad de corriente de I/E. En este sentido podemos concluir que la pequeña cantidad de electrones que salen de la base hacia P/B y que retornan al transistor por el emisor dan origen a la pequeña corriente del VJT polarizado llamado corriente de base o corriente IB, que también se puede determinar con el nombre de corriente de entrada. Por otra parte, la gran cantidad de electrones que se mueven desde el emisor hacia el colector forman una corriente de salida o corriente IC, corriente de colector, mucho mayor que la corriente de entrada IB. Esta relación de corrientes de entrada IB y de salida IC establecen los principios de funcionamiento para las aplicaciones fundamentales de un VJT que analizaremos más adelante. Hablemos ahora del comportamiento de las corrientes que se producen en un VJT polarizado. Para analizar el comportamiento de dichas corrientes debemos considerar el VJT como si fuese un gran nodo al cual convergen las tres corrientes antes mencionadas. Como hemos indicado, al tener tres terminales, entonces tendremos una corriente de emisor, una corriente de colector y una corriente de base. Según la polarización del diodo emisor, la corriente de emisor saldrá del VJT si este es NPN. Por otra parte, la corriente del colector entrará al VJT y la corriente de base entrará también al VJT. En estas direcciones las corrientes dependen de la forma de polarización del transistor y del tipo de transistor que se esté utilizando. Aplicando la ley de corriente de Kirchhoff al VJT, la corriente de emisor será igual entonces a la corriente de base más la corriente de colector.
Pero como se explicó anteriormente, por la poca cantidad de electrones presentes en la base de un BJT NPN, la corriente de base será mucho más pequeña que la corriente de colector. Por lo tanto, podemos concluir que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Ahora bien, para establecer la relación que existe entre estas corrientes, hay dos constantes características dentro de las especificaciones técnicas de los transistores. En primer término está el parámetro conocido como alfa en DC, que establece la relación entre la corriente de colector sobre la corriente de emisor. Es decir, permite indicar qué tanta corriente del emisor pasa hacia el colector. Como la corriente de colector y la corriente de emisor son casi iguales, este parámetro generalmente oscila entre 0,95 y 0,99, dependiendo de qué tan pequeña sea la corriente de base. El otro parámetro utilizado en análisis de circuitos con BJT es el beta en DC, que relaciona la corriente de colector con respecto a la de la base. A beta generalmente se le conoce como ganancia de corriente, ya que mide la relación entre la corriente de colector, que generalmente es la salida de los circuitos con BJT, y la corriente de base, que generalmente es la entrada. Este parámetro es de valores significativamente grandes, ya que debemos recordar que la corriente de base es muy pequeña respecto a la del colector. Este parámetro nos permite matemáticamente expresar que la corriente de colector es beta veces la corriente de base, es decir, la corriente de colector es beta veces más grande que la de la corriente de base. El beta de un transistor es utilizado en muchas de las aplicaciones de los transistores y su uso lo veremos detalladamente más adelante. Cuando se utilizan transistores cuyas potencias disipadas están en valores por debajo de 1 watt, se les llaman transistores de baja potencia y los beta oscilan entre unos 100 a 300 veces. Por otra parte, para transistores de potencia donde las potencias disipadas superan 1 watt, la ganancia entonces oscila entre 20 y 100 veces. Los parámetros alfa y beta son entonces características técnicas suministradas por los fabricantes en las hojas de especificaciones de los dispositivos BJT y son requeridos para diseño y análisis de circuitos electrónicos con transistores. Para que un BJT pueda operar es necesario polarizarlo, y el circuito de polarización más común que existe para un transistor es el de configuración emisor común. En la práctica, un transistor puede ser polarizado en emisor común, colector común o base común. En este curso haremos referencia a la conexión emisor común por ser la más utilizada para las aplicaciones más frecuentes de los transistores en sistemas de conmutación y amplificación. En la figura observamos un circuito en configuración emisor común conformado por una resistencia para limitar la corriente de base, la fuente que permite polarizar el diodo base emisor, una resistencia para limitar la corriente de colector y una fuente para polarizar el diodo colector base. Los parámetros eléctricos que debemos tener presentes en este circuito son los siguientes. En primer término, la fuente de voltaje V sub VB, la cual energiza la etapa de entrada del circuito. Luego, la resistencia de base RB limitará la corriente del diodo de entrada base emisor y permite la polarización por la base del transistor. Al estar polarizado en forma directa el diodo emisor base, entonces la corriente de base IB será limitada por la resistencia RB y la diferencia de tensión entre la fuente y el diodo de entrada del transistor estará presente en dicha resistencia de base. El diodo emisor base del BJT polarizado en forma directa tendrá en sus extremos el voltaje identificado como V sub VE y este generalmente tendrá un valor cercano a los 0,7 voltios si el transistor es de silicio. El otro parámetro a tener en cuenta en este circuito es la fuente de la etapa de salida V sub CC, la cual permitirá la generación de la corriente de colector. RC será la resistencia limitadora de la corriente de colector o corriente de la etapa de salida del circuito. Luego, debido a la gran cantidad de flujo de electrones que se mueven del emisor al colector, estará entonces presente en el circuito una corriente de valor significativo llamada corriente de colector e identificada como I sub C.
Debido a que parte del voltaje de la fuente estará presente entre los terminales del colector y el emisor del BJT, el voltaje llamado V sub CE, mejor dicho, entonces el resto del voltaje estará en los terminales de la resistencia de colector RC. Como se explicó anteriormente, la corriente de emisor IE estará producida por los electrones que se mueven del emisor al colector. Al existir en la etapa de salida un voltaje entre el colector y el emisor, así como una corriente por el colector, entonces en un transistor se disipará una potencia identificada como PD, que resulta del producto de V sub CE y de I sub C, es decir, es lo que podemos llamar la potencia de salida del transistor. Para comprender el funcionamiento del circuito de emisor común con polarización por la base, es necesario realizar un análisis de malla tanto en la etapa de entrada como en la etapa de salida del circuito. Si tomamos la malla de entrada, como se muestra en esta figura, los parámetros que intervienen están determinados a partir de la fuente V sub BB y de la caída de tensión base emisor. Aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes LKB, que dice que la suma de voltajes en una malla es igual a 0, la ecuación entonces de la malla de entrada vendrá dada por menos V sub BB más el producto de IB por RB más la caída tensión base emisor igual a 0. Despejando el producto de IB por RB, del lado derecho de la ecuación aparece la diferencia de voltajes V sub BB menos V sub BE. Al despejar la corriente de base, la ecuación final queda como IB igual a V sub BB menos 0,7 voltios, todo dividido entre la resistencia de base RB. Esta ecuación nos permite estimar cuánto es la corriente de base que entra al VJT, es decir, cuánto es la corriente de entrada del circuito. Analicemos ahora la malla de salida aplicando de nuevo la ley de Kirchhoff de voltajes. En la figura se observa la malla de salida. En este caso los parámetros estarán condicionados por la fuente VCC, la resistencia RC y la caída de tensión colector-emisor del VJT. Aplicamos nuevamente la LKB ahora en la malla de salida. La ecuación estará dada ahora por menos V sub CC más el producto de IC por RC más el voltaje V sub CE igual a 0. Si despejamos el voltaje V sub CE, que será el voltaje de salida del VJT, la ecuación queda como V sub CE igual a V sub CC menos el producto de IC por RC. Es importante destacar que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. En este sentido, la ecuación de malla de salida será V sub CE igual a V sub CC menos beta por I sub C por RC. De esta forma entonces obtenemos la corriente y el voltaje de la etapa de salida del circuito. Veamos ahora las curvas características del VJT en conexión emisor común, las cuales permiten establecer las formas de operación del transistor. En la figura observamos la curva característica de entrada en la cual se muestra una escala de voltajes en voltios en el eje horizontal y una escala de corrientes en el eje vertical por el orden de los microamperios. Los voltios del eje horizontal corresponden al voltaje base emisor del VJT polarizado en directo en su etapa de entrada. Por otra parte, los microamperios del eje vertical corresponden a la corriente de la base de la etapa de entrada del VJT. En tal sentido, la gráfica muestra la relación que existe entre el voltaje V sub BE y la corriente de base IB en la etapa de entrada del transistor. Si analizamos la gráfica, veremos que se comporta como un diodo en polarización directa. La corriente es 0 por debajo de 0,6 voltios y luego por encima de 0,6 voltios la corriente se incrementa y el voltaje se mantiene casi constante, más o menos entre 0,6 y 0,7 voltios. Los parámetros de esta curva fueron obtenidos a partir del análisis de la malla de entrada del circuito en configuración emisor común polarizado por la base. Veamos ahora la curva característica de salida en la cual se muestra una familia de curvas para distintos valores de corriente de base. En la figura, las distintas corrientes de base van desde 50, o mejor dicho, desde 0 hasta unos 50 microamperios. El voltaje colector emisor muestra el voltaje de salida del transistor. Por otra parte, la corriente de colector en miliamperios muestra los diferentes valores que puede tomar el VJT en su salida
según los niveles de corriente que tenga en su entrada. En tal sentido, la curva característica de salida muestra la relación BCE versus IC según el valor de la corriente de entrada. Como existen diferentes posibles valores de IC para diferentes valores de IB, entonces a esta gráfica generalmente se le conoce como familia de curvas de salida del transistor. La obtención de los parámetros que determinan esta familia de curvas se logra a partir de los cambios que experimenta el circuito en configuración emisor común con polarización a través de la resistencia de base. A partir de una recta que se traza sobre la familia de curvas de salida del BJT, se puede establecer cuál es el punto de operación o punto de funcionamiento del transistor y así entonces poder determinar el tipo de aplicación para el cual estará disponible el dispositivo. En esta gráfica se muestra la familia de curvas antes mencionada con diferentes valores de IB. La recta sobre la familia de curvas tiene un punto de corte en el eje horizontal identificado como B sub CC y un punto de corte en el eje vertical ahora identificado como B sub CC sobre RC. Esta línea diagonal recibe el nombre de la recta de carga y es la línea sobre la cual podemos ubicar el punto de operación de cualquier transistor. En conclusión, la recta de carga la podemos definir como una representación lineal sobre la curva de salida de un transistor, la cual determina los diferentes puntos de operación según las distintas combinaciones de los parámetros eléctricos de un circuito en conexión emisor común. Los parámetros que se muestran en la figura, IC, BCE e IB, son las tres coordenadas que determinan el punto de trabajo de un transistor sobre la recta de carga. Como mencionamos anteriormente, la recta tiene dos puntos de corte en ambos ejes, los cuales llamaremos los puntos límite de la recta de carga. Al punto de corte en el eje Y, que se determina por la relación BCC sobre RC, se le denomina corriente máxima de colector. Este valor de corriente es el que circula por el colector cuando el voltaje colector-emisor es igual a 0. Por otra parte, el punto de corte en el eje horizontal se le denomina voltaje colector-emisor máximo y depende del valor de la fuente BCC. Esta condición se obtiene en la salida del transistor cuando la corriente de colector es igual a 0. En esta otra figura observamos la curva característica de un transistor específico con los diferentes valores de corriente colector, voltaje de colector emisor y corriente de base. Nótese que el valor máximo de corriente del colector es de 5 mA y el valor máximo del voltaje colector emisor es de 10 voltios. Si ubicamos en un momento determinado el punto Q o punto de trabajo del BJT en el medio de la recta de carga, obtendremos las coordenadas de dicho punto Q, que para el ejemplo de la figura son de una corriente de base de 25 microamperios, una corriente de colector de 2,5 miliamperios y un voltaje colector emisor de 5 voltios. Variando las condiciones eléctricas del circuito emisor común, podremos mover el punto de operación hacia la parte superior de la recta de carga y ahora las nuevas coordenadas del punto de trabajo serían la de una corriente de base de 35 microamperios, una corriente de colector de 3,5 miliamperios y un voltaje colector emisor de 3 voltios. En este caso se tiene un incremento en las corrientes de entrada y salida y una disminución en el voltaje de salida, acercando el punto de operación hacia el límite de máxima corriente de colector. Por otra parte, cambiando las condiciones del circuito, es posible ahora mover el punto de operación hacia la parte inferior de la recta de carga, en cuyo caso las nuevas coordenadas del punto de trabajo serán de 15 microamperios en la corriente de base, 1,5 miliamperios en la corriente de colector y 7 voltios en el voltaje colector emisor. En este caso, el punto Q se acerca ahora hacia el límite máximo de voltaje colector emisor, observándose que las corrientes de entrada y salida disminuyen su valor y el voltaje de salida se incrementa. En conclusión, el punto de operación conocido como punto Q es un punto instantáneo sobre la recta de carga en la que se muestran los valores de corriente de base pertenecientes a la etapa de entrada del circuito emisor común y los valores de corriente de colector y voltaje colector emisor correspondientes a la etapa de salida. Estos parámetros permiten establecer las condiciones de operatividad de un transistor.
En base a lo antes expuesto, el punto Q de un transistor se puede desplazar hacia la izquierda de la gráfica, disminuyendo el voltaje colector-emisor y aumentando la corriente de colector. Esto se logra cambiando los valores de resistencia del circuito en las fuentes y también en las fuentes de alimentación, introduciendo algunas variaciones. La otra condición posible es desplazar el punto Q hacia la derecha de la gráfica. En este caso hay que aumentar el voltaje colector-emisor y disminuir la corriente del colector. Según donde se ubique el punto Q sobre la recta de carga, existen entonces delimitadas tres zonas de operación o también llamadas zonas de trabajo del transistor en configuración emisor común. En la gráfica de la figura se observa que cuando el punto de operación está sobre el eje X, el transistor está trabajando en lo que se conoce como la zona de corte. Cuando el punto de operación está en las partes intermedias a la recta de carga, el transistor está trabajando en lo que se conoce como la zona o región activa. Y cuando el punto de operación se acerca al límite máximo de corriente de colector, donde el voltaje colector-emisor tiende a cero, entonces el transistor se encuentra en la zona de saturación. Las condiciones para la zona de saturación son voltaje colector-emisor por debajo de 0,2 voltios, es decir, aproximadamente igual a cero. Y corriente de colector aproximadamente igual a la corriente de colector máxima. Las condiciones para la operación en región activa son voltaje de colector emisor mayor de 0,2 voltios y menor al voltaje colector emisor máximo. Y por otra parte, la corriente de colector se ubica en un valor mayor a 0 y menor a la condición del colector máxima. La zona de corte queda definida cuando el voltaje colector emisor es aproximadamente igual al voltaje colector emisor máximo y la corriente de colector entonces es prácticamente cero. Cuando el punto de operación se mueve desde el punto de saturación hacia el punto de corte o viceversa, se dice entonces que el transistor está funcionando en conmutación. Cuando el transistor está operando en la región activa, se dice entonces que está en función de amplificación. El diseño y el análisis de circuitos con BJT requiere el uso de modelos eléctricos que simplifican los procedimientos. En la figura observamos un modelo eléctrico que representa un transistor operando en la región activa. Entre la base y emisor hay una fuente de 0,7 voltios y una corriente de base mayor a 0. Entre colector y emisor circula una corriente colector cuyo valor es beta veces la corriente de base, representada por una fuente de corriente dependiente de otra corriente. El voltaje entre el colector y el emisor y de valor superior a 0,2 voltios representa entonces la condición de operación en estas circunstancias. En esta otra figura observamos al transistor trabajando en la zona de saturación. En este caso, entre la base y el emisor hay una fuente de 0,7 voltios y entre el colector y el emisor hay una fuente de 0,2 voltios. La corriente de base es mayor que 0 y la corriente de colector, que depende de beta, tendrá también un valor significativamente mayor que 0. Finalmente, el modelo para la zona de corte no es más que un circuito abierto en el cual no hay circulación de corriente por la base ni tampoco por el colector. Analizaremos ahora lo que se conoce como la hoja de características o datasheet de un transistor, en el cual se resumen las especificaciones técnicas de este dispositivo. Según sus especificaciones, los transistores pueden ser transistores de pequeña señal y transistores de potencia. Los transistores de pequeña señal son aquellos que disipan potencias menores o iguales a 1 watt, mientras que los de potencia son aquellos que disipan más de 1 watt. En una hoja de características se muestran los límites máximos para las corrientes, tensiones, potencias, temperaturas y otros valores característicos de un transistor. Para la presente explicación utilizaremos como ejemplo la hoja característica del transistor NPN identificado con el código 2N3904, que es un transistor de pequeña señal comercialmente disponible y ampliamente utilizado. En la tabla mostrada en la figura se observan los parámetros de voltajes, colector, emisor, voltaje, colector base y emisor base máximos que pueden ser soportados por este dispositivo. También se muestra la corriente máxima de colector y la potencia disipada para una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, así como también el rango de temperaturas de operación y almacenamiento del dispositivo. Las tensiones de ruptura
son los valores a los cuales no debe acercarse la operación del dispositivo, ya que producirían un daño en las uniones del BJT. La máxima tensión entre el colector y el emisor con la base abierta que el 2N3904 puede soportar es de unos 40 voltios. La máxima tensión inversa entre el colector y la base que el 2N3904 puede tolerar es de unos 60 voltios. Y la máxima tensión inversa entre el emisor y la base que el 2N3904 puede soportar es de 6 voltios. Estas especificaciones límite son las que debemos considerar cuando se seleccionan las fuentes y voltajes de operación en un circuito con este tipo de transistores. Otro de los parámetros importantes a considerar en un transistor son las corrientes y las potencias máximas que el dispositivo puede tolerar sin destruirse. En el caso del 2N3904, la corriente máxima de colector es corriente continua y tiene un valor de 200 miliamperios. Por otra parte, la potencia máxima disipada a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados es de 625 miliwatts sin disipador de calor. Con disipador de calor, la potencia máxima disipada puede aumentar a 1.5 watts. En relación a las temperaturas de operación y almacenaje, este dispositivo no sufrirá daños en su estructura interna en rango de temperatura desde menos 55 hasta 50 grados centígrados. En temperaturas fuera de este rango, los sistemas requerirán de dispositivos especiales de enfriamiento. Veamos ahora un grupo de características asociadas a la conducción de un transistor. En la tabla se muestran las diferentes corrientes de colector para las series de transistores 2N3903 y 2N3904. Y aparece un parámetro identificado como HFE, que hace referencia a la ganancia de corriente del transistor. En las columnas adjuntas se muestran los valores mínimo y máximo de ganancia. En la siguiente fila se muestran los valores de corriente de colector, corriente de base, voltaje colector emisor y voltaje fase emisor cuando estos transistores operan en saturación. Por ejemplo, para una ganancia de corriente en la cual la corriente de colector es de 10 miliamperios, la ganancia mínima es de 100 y la ganancia máxima es de 300. Para una corriente de colector de 1 miliamperio, la ganancia mínima es de 70. Esto significa que cuando hablamos de una ganancia mínima nos referimos al peor de los casos en la ganancia del transistor, mientras que cuando hablamos de ganancia máxima nos referimos al caso más favorable. En estas condiciones, un funcionamiento adecuado de un transistor de este tipo correspondería a una corriente colector de 10 miliamperios en la cual se podría lograr una mayor ganancia en el transistor. En el caso de operación en saturación, los voltajes que se muestran en la tabla indican que el voltaje colector emisor en saturación puede estar entre 0,2 y 0,3 voltios según la corriente de colector sea de 10 o de 50 miliamperios. En estas condiciones, el voltaje base emisor de saturación puede estar entre 0,85 y 0,95 voltios. Otras de las características que se muestran en la hoja de especificaciones del transistor es la identificación de los terminales de conexión. En la figura se observa el símbolo de un transistor NPN en el cual el emisor, la base y el colector están identificados con los números 1, 2 y 3 respectivamente. Del lado derecho podemos observar el aspecto físico de dos transistores en los que a través de los números colocados en el símbolo podemos identificar físicamente los tres terminales. Veamos ahora algunas consideraciones a tener en cuenta para el uso de un transistor. La primera consideración a tener en cuenta es la relación que existe entre la ganancia de corriente de un BJT y cómo ésta es afectada por la temperatura. Los factores que determinan la ganancia de un BJT son básicamente el tipo de transistor seleccionado, la corriente por el colector y la temperatura. En la gráfica de la figura se observan tres curvas que muestran la relación de ganancia de corriente versus la corriente de colector para tres valores de temperatura distintas en un mismo transistor. Estas curvas muestran el impacto que tiene la temperatura en el valor de la ganancia de corriente en un transistor como el 2N3904. Analizando la gráfica, cuando la temperatura es de 25 grados Celsius, la ganancia de corriente es de 50 para una corriente de colector de 0,1 miliamperios.
A medida que la corriente de colector se incrementa de 0,1 a 10 mA, la ganancia aumenta hasta llegar a un valor máximo de 100. Si la corriente de colector sigue aumentando hasta llegar a su valor máximo de 200 mA, la ganancia vuelve a disminuir llegando a su valor final de 20. Para un mismo rango de corrientes de colector de 0,1 a 200 mA, si ahora la temperatura disminuye a menos 55 grados Celsius, ahora la ganancia de corriente tiene un valor inicial de 25, un valor máximo de 55 y un valor final de 10. Nótese que el valor final se alcanza cuando la corriente es de 150 mA. Por otra parte, si ahora la temperatura aumenta a unos 125 grados Celsius, la ganancia de corriente para el mismo rango de corrientes de colector aumenta a un valor inicial de 70, alcanza luego un valor máximo de 180 aproximadamente para corrientes cercanas a los 10 mA y disminuye a un valor final de 10 si la corriente es de 200 mA. Veamos ahora las consideraciones a tener en cuenta para el establecimiento del punto de trabajo del BJT según el tipo de polarización del transistor, bien sea si es por la base o por el emisor. Cuando se utiliza un circuito de polarización por la base, se produce un valor constante de corriente de base. Cuando el circuito es con polarización por el emisor, entonces ahora la corriente constante es la del emisor. La condición de polarización por la base es más aplicada en circuitos de conmutación, mientras que la polarización por emisor es de mayor aplicabilidad en circuitos de amplificación. Veamos ahora qué es un circuito de conmutación con un BJT. Estos circuitos son aquellos en los cuales el punto de trabajo del transistor se mueve desde el punto de corte llamado estado off del BJT hacia el punto de saturación llamado on del BJT, o también cuando el movimiento se da en forma inversa. En este caso, el transistor se comporta como un interruptor de estado sólido. Hablemos ahora de qué es un circuito de amplificación con un BJT. En este caso, estamos hablando de un circuito en el que el punto de trabajo del BJT se fija en la región activa del BJT para hacer que una pequeña señal de entrada aumente su amplitud y potencia sin sufrir ninguna modificación en su forma de onda y en su frecuencia. En la figura se observa el circuito de polarización en configuración emisor común de un BJT con polarización por la base. Nótese que la resistencia de entrada está conectada a la base del transistor. De allí el nombre del tipo de polarización. Si observamos ahora este otro circuito, veremos que es la misma conexión configuración emisor común, pero ahora la resistencia de la malla de entrada, en lugar de estar en la base, se encuentra en el emisor. Estos dos modelos de circuitos nos servirán de punto de partida para el estudio de los circuitos de polarización del BJT.